nuestra actualidad, en las estructuras y en los arcos que hacemos actualmente. Pues de esta manera Robert Hooke experimentó bastante con estas curvas que armaban las cadenas y de hecho notó algo bastante importante para nosotros, y es que al revertir lo que sería esta curva y al ponerla eh, en posición contraria, iba a formar lo que sería un arco ideal que estaría sostenido por su propio peso. Esta entonces sería la curva que nosotros llamaremos catenaria. Historia de la catenaria. La catenaria viene del latín catena, que significa cadena en español. Es también conocida como curva funicular. Fue investigada por el gran Galileo Galilei, quien decía que era una parábola. Sin embargo, no lo es. Y no fue sino hasta 1646 que Christian Huygens demostró con solo 17 años que no era una parábola, pero en ese tiempo él no supo definir la fórmula como tal de la catenaria. Transcurrido el tiempo, ya en 1691, Huygens junto a Leibniz y Bernoulli lograron obtener la ecuación como tal de la catenaria. Esta ecuación está definida por I, que es igual a por el coseno hiperbólico de x sobre a. Es la ecuación general. Asimismo, también Euler demostró que la catenaria, al girarla, se obtiene una catenoide, que vendría siendo la primera superficie mínima descubierta después del plano. Además, si colgamos peso de la catenaria, obtenemos las diferentes curvas funiculares. Los arcos de las catenarias son supremamente estables y han sido intuitivamente utilizados por muchísimas civilizaciones, desde los esquimales hasta la gran arquitectura tradicional de Sudán. También tenemos el gran arco de Taquikisha en Persia, que actualmente es Irak, y pues es realmente sorprendente cómo después de tanto tiempo el arco catenario sigue ahí intacto, y a pesar de que el tiempo ha transcurrido y que la estructura se ha deteriorado físicamente, estructuralmente está perfectamente. Es un arco catenario bastante estable. La cultura europea usó el arco catenario hasta mucho después, y a excepción de algunas edificaciones como la Catedral de Florencia. Pero aún así, entre todas las personas que la usaron, destaca el gran artista de la arquitectura, Antonio Gaudí. Él diseñaba pensando en la estabilidad de las estructuras, pero no como un cálculo posterior, como un cálculo matemático rígido, sino como parte del propio diseño. Gaudí decía que la catenaria da elegancia y espiritualidad al arco y a la construcción en general. Además, evita contrafuertes y el edificio pesa menos. Hay catenarios en la casa de Batlló, en el Colegio de las Teresianas y en la gran obra de Barcelona, la Sagrada Familia. Como podemos ver en común en estas edificaciones, todas están estructuradas a base de los arcos catenarios. Y ya si hablamos de la arquitectura moderna y cómo utilizamos los arcos catenarios en la arquitectura moderna, tenemos el ejemplo más espectacular del mundo, y es el Getaway Arch. Se encuentra en San Luis, en Estados Unidos, y es el arco más grande del mundo. Es una de las edificaciones más altas de Occidente. Ahora hablaremos de las propiedades de la catenaria. La catenaria tiene la característica de ser el lugar geométrico de los puntos en donde las tensiones horizontales del cable se compensan. Por ello, carece de tensiones laterales, y por lo que la cadena permanece inmóvil y sin desplazarse hacia los lados. Como ya se ha dicho, la estructura que en la arquitectura aprovecha las ventajas mecánicas de la catenaria recibe el nombre de arco catenario y obtiene la forma catenaria invertida, que son el arco como tal, que ya conocemos por la historia. Al igual que la catenaria, la tensión que padece cada punto del arco se reparte entre una componente vertical y una componente a presión que se transmite a través del arco. O sea, explicando textualmente, veríamos que aquí sería la presión de la componente vertical, y la presión que se transmite a través del arco vendría siendo las partes de arriba. Esta tensión se transmite a través de los cimientos y no se crean los esfuerzos horizontales. Y pues es esta la propiedad que hace que los arcos catenarios pues no necesiten apoyos extra para sustentar su estructura. Sin embargo, la cultura occidental diseñó pues curvaturas un poquito menos eficientes y menos estables. ¿Por qué?
porque resulta que la estructura necesitaba grandes muros de contención para evitar las grietas. En caso, pues los muros de contención irían a la pata del arco y eso pues es un poco menos eficiente estructuralmente. Bien, entonces aquí nos encontramos con otro video en donde hacen representación del uso que se le da a la catenaria. Entonces se representa aquí con 9 palitos, lo que serían más adelante 9 ladrillos. Entonces esta es la forma que toma nuestras cuerdas, nuestra cuerda con estos ladrillos, y entonces ahora pasamos a tomar medidas de cada palillo para representarlo con un ladrillo. Aquí lo hacen de una manera que lo podemos hacer todos en nuestras casas con foamy. De hecho yo lo intenté y pues les mando evidencia de lo que se hizo. De una vez les digo que no salió como yo esperaba, pero aquí podemos ver que pues efectivamente sí es posible realizar esto. Entonces aquí lo que vemos es la forma de la catenaria con la cadena en la parte de abajo y cómo se dio vuelta y se pasó a esta estructura, a este aro que es semiestable. Aquí vemos que aplica fuerza y está en pie, pero si ya se le aplica demasiado ya caería. Listo, entonces estos son uno de los usos que se le puede dar a la catenaria y una demostración pequeña que podemos hacerlos todos en nuestras casas. De esta manera podemos ver cantidad de aplicaciones que se emplean hoy en día con la catenaria, como lo pueden ser los puentes colgantes. Muchos de ellos se ven empleando catenarias y de hecho en lo más común que podríamos ver diariamente en nuestro vecindario, en nuestro barrio, en nuestros hogares sería los cables colgantes, los cables de energía, en donde poste a poste ellos están conectados y se muestra una curvatura de catenaria. Y de hecho, las compañías eléctricas o los encargados deben estar al pendiente de esto para tener los cálculos previos a poner esos cables y tener en cuenta esta curvatura de esta catenaria. De esta manera, ver y analizar los esfuerzos que hace ese cable entre un punto y otro punto. También lo podemos ver en muchas otras estructuras, edificios, como lo empleaba Gaudí, que fue uno de los mayores exponentes de lo que serían los arcos de catenarias. Y de hecho también se presenta mucho en la naturaleza, pues como si no lo supiéramos o cosas tan comunes como lo hemos estado viendo y a lo mejor no lo hemos analizado bien. Los huevos de aves tienen esa curvatura de catenaria y nosotros los tenemos casi a diario y a lo mejor no nos habíamos preguntado por qué esa forma de ese huevo. Pues de hecho esta es la curva ideal para ese huevo, para su mantenimiento, incubación y para que no se rompa fácilmente. Esto sería una catenaria. Y aún yendo más atrás, algunos paleontólogos donde se ubican lo que serían la estructura de la columna vertebral de algunos dinosaurios muestran esa curvatura de catenaria. Entonces podemos ver que esta catenaria se ha presentado aún desde la prehistoria, desde aquellos momentos en los que nosotros ni conocíamos esta curva, ha estado hoy presente y que nos demuestra lo que ha sido ideal desde la naturaleza. Ahora bien, sabiendo que la catenaria se nos presenta en muchos escenarios y diferentes ámbitos de estructura o aún en la naturaleza, quisiera que veamos un breve ejemplo de lo que sería cómo se emplea la catenaria con una malla. O sea, algo muy parecido a esto y de hecho se va a emplear para utilizar un puente. Entonces vamos a ver un pequeño video y vamos a analizar juntos el uso de esta catenaria para hacer un puente. Bueno, entonces nos encontramos aquí en este canal de Ter, una youtuber que también investiga mucho sobre estos temas, y me fascinó este ejemplo en donde se encontró una problemática en donde se necesitaba un puente que cruzara una vía de más o menos una longitud de 30 metros el puente, y este ingeniero lo que hizo fue emplear lo que sería la catenaria. ¿Cómo lo hizo? Ya lo vamos a ver, y es fascinante los resultados que vamos a ver a continuación.
cómo disteis con la forma del puente? Y hemos encontrado la forma después de haber ido de compras en un supermercado. Si tú cuelgas esto, las cargas son las naranjas, todas estas líneas muestran exactamente cómo van los esfuerzos principales de la membrana y eso está en tensión, ¿no? Tú ahora podrías ponerlo al revés, todos estos cablecitos iban en compresión. Imagínate que eso es el camino, aquí tienes que andar, ¿no? Y ahora tesas esto y lo aprietas sobre esto. Ahora estamos en tracción, ¿no? Entonces nuestras naranjas están empujando la cosa hacia arriba. Y esto es la forma ideal en tracción. ¿Ves cómo va el flujo de las cargas? Los esfuerzos principales de la membrana, ¿no? Entonces, ahora está en tracción. Nosotros queremos un puente en compresión. Pero eso es fácil si tú pones eso de acero y en vez de empujar las naranjas hacia arriba, pones las naranjas así. Si empuja hacia abajo, toda esta geometría trabajaría en compresión. Entonces hemos hecho una lámina de doble curvatura de acero inoxidable. Hemos cortado todos estos huecos. Y además los habéis cortado con la cortadora láser de la fábrica. Eso es, ¿no? Entonces todos contentos. Hemos conseguido al final un puente de casi 30 metros de longitud y 20 milímetros de espesor. En relación es 5 o 6 veces más fino que un huevo, ¿no? Entonces, ¿Sí? Pero claro, si un huevo es como lo más que hay. Pues más. Y así quedó finalmente el puente. O sea, es que esto para mí es el culmen de la eficiencia estructural. Bueno, y aquí como podemos entonces ver los resultados, encontramos un puente que a lo mejor nosotros no estamos acostumbrados a verlo así, porque vemos muchos puentes que necesitan muchos refuerzos o que son demasiado gruesos o que necesitan cimientos muy fuertes y extravagantes, pero este puente, por lo cual que está pasando por una distancia de 30 metros y un grosor de 20 milímetros, imagínense, es algo que nosotros a lo mejor vemos que es algo frágil y si va a tener cargas por encima, personas pasando por encima, pues a lo mejor decimos no, eso se va a caer, pero no es el caso. ¿Por qué? Porque la forma de este puente es la forma más eficaz, es la forma donde podemos tener más eficiencia de la distribución de las fuerzas y de hecho no se nos es necesario colocar algo más, colocar otra base, sino que aquí ya está todo. Y por ser algo que se utilizó una malla como tal y se hicieron de hecho todos estos huecos como ya se dijo, no hay necesidad de rellenarlos. ¿Por qué? Porque las fuerzas están de hecho pasando por aquí mismo. La misma malla nos da el camino por donde están pasando las fuerzas. De esta manera se construye un puente con poco material y muy eficaz. Entonces es a este punto donde debemos llegar y es a este punto donde la catenaria nos lleva, en donde podemos con poco material hacer mucho más que a lo mejor otras estructuras que llevan demasiado material. Y es aquí donde encontramos lo que es la eficacia de la economía y eficacia. Aquí no tenemos que intuir de manera esotérica por dónde van las fuerzas, como hacíamos por ejemplo con el arco de piedra, que decíamos, por aquí van las cargas y dibujábamos unas flechas así un poco como, yo que sé, pues por aquí. En este puente no tenemos que intuir nada porque este puente es literalmente el viaje que hacen las fuerzas. Por donde no pasa la fuerza han hecho un agujero. O sea, todos estos caminitos es por donde van las fuerzas. O sea que aquí no hay nada de material que sobre. Nada. Es como la optimización máxima del material. Un cable de tranvía aéreo, cuya longitud es de 200 metros, tiene una masa por unidad de longitud de 3,5 kilogramos por metro. Está suspendido entre dos puntos a la misma altura. Si se sabe que la flecha es de 50 metros, determina A, la distancia horizontal entre los soportes y B, la tensión máxima del cable. Acá tenemos la explicación gráfica del enunciado del ejercicio. Esto es lo que tenemos que hallar. Este es un valor que nos dan. La longitud del cable es el otro valor que nos dan, 200 metros. Acá vendría siendo la fuerza que se le aplica, 3 kilogramos por metro. Los dos soportes de apoyo y pues los puntos A y B vendrían siendo pues, una referencia nada más para nosotros. Acá vamos a tener en cuenta que para hallar lo que vamos a hallar, simplemente vamos a tomar la mitad del gráfico y es la que vamos a analizar. Después simplemente la multiplicamos por 2 porque es una figura simétrica. Listo. Como he explicado anteriormente, acá tenemos ya la figurita partida a la mitad y vemos que aquí cambia el valor de la longitud del cable. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, la longitud era 200, pero como es la mitad, son 100 metros.
hallar esta x, que es la mitad de la longitud. Al final lo multiplicaremos por 2 simplemente. Este valor ya nos lo dan 50 metros. Este lo tenemos que hallar. Listo. ¿Cómo hallamos ese valor? Acá tenemos una flechita que nos indica el valor total que es simplemente sumar los dos valores solamente. YB es igual a 50 más C. Esta formulita la tenemos en cuenta. Listo. SB, la longitud del cable, 100 metros. Y W, que ya nos dan 100 metros. Entonces acá lo multiplicamos por la gravedad. 3.5 por 9.81 nos da 34.35 newtons. Listo. Ya vamos a proceder a calcular las expresiones de la catenaria para dar la respuesta. Tenemos que esta formulita es la general de la catenaria, pero está en bajo diferencia comparador. ¿Por qué? Porque primero tenemos que ver así. Esta formulita estándar, ahora sí la empezamos a reemplazar con los valores que ya tenemos. Lleve al cuadrado, lo teníamos allá, que es 50 más C, menos L al cuadrado. Empezamos a resolver esta formulita acá, que es término cuadrado por 2 veces el segundo sobre 100. Tenemos ya las soluciones, simplemente pues elevamos al cuadrado, resolvemos. Cuando ya tenemos todo resuelto, despejamos la C, súper fácil. C es igual a 7500 sobre 100, C es igual a 75 metros. Ese vendría siendo el valor extra de C, que ya lo hallamos. Ahora sí vamos a tener en cuenta la fórmula general. SB es igual a C por seno hiperbólico por XB sobre C. Ya tenemos la mayoría de valores. Lo que tenemos que hacer es reemplazar simplemente 100, longitud de mitad del cable, 75, el valor de C que acabamos de hallar, seno hiperbólico XB y sobre 75, el valor que también acabamos de hallar. Resolvemos la ecuación y despejamos XB, despejando XB simplemente. Eso nos da un valor de 82.39 metros. Pero como hemos explicado anteriormente, el valor debe ser multiplicado por 2, ya que estamos tomando simplemente la mitad del gráfico. Entonces, si multiplicamos 82.39 por 2, tenemos que la longitud total de un punto al otro es de 164.68 metros. Listo, ya hallamos el primer ítem. Ahora vamos a hallar la tensión máxima, que también nos las pide. Expresión para la catenaria de tensión máxima es igual a W por YB. Entonces ya tenemos W, ya tenemos YB, es simplemente reemplazar y resolver. Tenemos que esto es YB, pero como ya tenemos C, pues lo reemplazamos aquí directamente. Resolviendo esto nos da que la tensión máxima son 4290 newtons. Entonces, en conclusión, ya acá tenemos las respuestas. La distancia entre A y B son 164.68 metros y la tensión es de 4290 newtons.